Era una mañana inusualmente fría. Incluso para un bosque como aquel, acostumbrado a los inviernos largos y silenciosos, el aire se sentía más denso, más cortante, como si llevara consigo algo que aún no se revelaba. La nieve caía en finos copos, tan silenciosa que parecía flotar sin tocar el suelo, y sin embargo, todo a su alrededor estaba cubierto por una capa espesa, blanca y engañosamente serena. Cada rama, cada roca, cada rincón del paisaje había sido envuelto en una manta helada, borrando cualquier traza de vida. Era como si el tiempo se hubiera congelado junto a los árboles. El protagonista, un hombre solitario acostumbrado a la rutina en medio de la naturaleza, iniciaba su día como cualquier otro. Caminaba con precaución, sus botas crujían contra la nieve compacta, su aliento se convertía en nubes que desaparecían al instante, y sus sentidos estaban alerta. No era miedo lo que sentía, sino un instinto cultivado por años de convivir con el bosque, ese sexto sentido que avisa cuando algo no está bien. Y esta vez, lo sintió con fuerza. El silencio no era normal. Era un silencio espeso, tenso, como si el propio bosque contuviera el aliento. Entonces, lo oyó. Un sonido cortante, desgarrador, que le atravesó la piel como una daga de hielo. No era el crujir de un árbol viejo ni el canto lejano de un ave perdida. Era un grito. Un grito agudo, desesperado, cargado de terror animal. Uno, luego otro. Distintos, pero igualmente angustiantes. Se detuvo en seco, su pulso se aceleró y el corazón le golpeó el pecho como si quisiera advertirle de algo urgente. La adrenalina se apoderó de su cuerpo antes de que pudiera pensar. Su mano se posó instintivamente sobre el cuchillo en su cinturón. No era un hombre impulsivo, pero algo en esos sonidos lo obligó a avanzar. No era simple curiosidad, era necesidad. El viento se levantó de pronto, removiendo la nieve de las copas de los árboles, haciendo que las ramas crujieran y cayeran pequeños aludes de escarcha sobre su camino. A cada paso, sentía como sus botas se hundían en la nieve fresca, más honda de lo esperado. Las ramas heladas le rozaban la cara, dejándole pequeñas heridas, pero no se detuvo. Tenía que encontrar el origen de aquellos gritos. Avanzó por una pendiente, deteniéndose a cada instante para escuchar, aguzando el oído como si pudiera distinguir direcciones en aquel laberinto blanco. Finalmente, detrás de un grupo de arbustos congelados, entre los árboles desnudos por el invierno, vio movimiento. Se agachó con cuidado, conteniendo la respiración. A unos metros, en un claro cubierto de nieve recién caída, se desarrollaba una escena que parecía extraída de una pesadilla. Dos pequeños bultos marrones, apenas visibles en la blancura, temblaban sobre un banco de nieve. Eran osesnos, no había duda, dos crías de oso, vulnerables y asustadas. Frente a ellos, 5 lobos. Grandes, flacos, de pelaje erizado y ojos brillantes como cuchillas bajo la luz opaca de la mañana. No estaban simplemente ahí. Rodeaban a los osesnos en un semicírculo perfectamente coordinado, como un puñado de sombras acechando a la presa. Sus cuerpos tensos, sus colas rígidas, y sus gruñidos bajos hacían temblar el aire. Los osesnos chillaban. Un sonido agudo, cortante, que reverberaba entre los árboles. Eran gritos de puro pánico. El más pequeño se acurrucaba contra el otro, que intentaba protegerlo torpemente, sin saber cómo. El narrador se sintió dividido. Cada fibra de su cuerpo le exigía que hiciera algo, que interviniera, que salvara a aquellas criaturas indefensas. Pero la razón lo detenía. Sabía que los lobos, aunque hambrientos y desesperados, eran peligrosos. Un movimiento en falso y lo convertirían en la nueva presa. El lobo más cercano dio un paso. Luego otro. Gruñó, mostrando los colmillos. La nieve crujió bajo su peso. Los osesnos retrocedieron como pudieron, torpes, resbalando en el hielo. De pronto, uno de los lobos se lanzó.
Un destello gris en el aire, un salto cargado de muerte. El cachorro mayor, contra toda lógica, se interpuso. Se alzó levemente, empujando con su cuerpo al otro, y soltó un rugido diminuto pero valiente, tan pequeño como él. El salto falló por centímetros. El narrador reprimió un grito. Su puño se cerró sobre el cuchillo. Respiró hondo. No podía, no debía actuar aún. La tensión era insoportable. Uno de los osesnos miró hacia un lado, luego corrió. Tropezó, se deslizó sobre la nieve. Se dirigía hacia un río helado. El hielo crujió bajo sus patas. El segundo lo siguió, resbalando detrás. Los lobos dudaron un segundo, pero lo siguieron de inmediato. La persecución era torpe, frenética, desesperada. Y entonces, el narrador entendió, lo peor aún no había pasado. El hielo podía romperse. El bosque era una trampa mortal. Y la naturaleza, por más bella que fuera, no tenía misericordia. Lo que había comenzado como una mañana común se había convertido en una carrera contra el destino. Y él, congelado en su lugar, no sabía aún hasta qué punto cambiaría todo lo que conocía sobre la vida salvaje, y sobre sí mismo. La escena se desplegó ante sus ojos con una crudeza que le paralizó el cuerpo. El bosque, que segundos antes parecía dormido bajo la calma de la nieve, cobraba vida con una violencia silenciosa y tensa. Justo al borde de un claro blanco e inmóvil, dos pequeños osesnos temblaban sobre el hielo. Estaban solos, vulnerables, sus cuerpos diminutos contrastando con la vastedad del paisaje. Uno de ellos chillaba con insistencia, un sonido agudo y desesperado que cortaba el aire frío como una navaja. Frente a ellos, como salidos de la misma niebla que envolvía los árboles, se alzaba una manada de lobos. Eran 5. Grandes, famélicos, con las costillas marcadas por el hambre del invierno. Sus ojos brillaban con una mezcla de instinto y necesidad. No había dudas sobre sus intenciones. Su pelaje estaba erizado, sus hocicos húmedos apuntaban hacia las crías. No jugaban. No estaban dudando. El narrador se agazapó detrás de unos arbustos helados. No respiraba. No podía. Su pecho se apretaba por la impotencia, y el calor que antes le quedaba del abrigo parecía extinguirse por completo. No había tiempo para pensar en armas, en planes, en heroicidades. Aquello era un momento suspendido entre la vida y la muerte, una danza lenta de tensión que podía romperse con un solo movimiento. Los osesnos estaban acorralados. Daban pasos torpes, resbalaban sobre la nieve, chillaban con fuerza. El mayor se interponía torpemente frente al más pequeño, intentando protegerlo, apenas entendiendo el peligro, pero respondiendo con coraje. Aquel gesto de valentía infantil le partió el alma. Uno de los lobos se adelantó. Sus patas dejaban marcas profundas en la nieve. Bajó la cabeza, gruñó bajo. Era el líder. Se detuvo a unos pasos de los osesnos y observó, como si evaluara cuánto esfuerzo merecería aquello. Los demás se alinearon, preparados. La tensión subió como una cuerda a punto de romperse. Y entonces, sucedió. El lobo líder se lanzó. Un salto tenso, preciso, brutal. Pero falló por centímetros. El osesno mayor empujó a su hermano en el último segundo. Ambos rodaron sobre la nieve, intentando huir, mientras los lobos se lanzaban tras ellos con una sincronía aterradora. El narrador sintió el impulso de gritar, de lanzarse, de hacer algo. Pero sus piernas no respondían. Estaba clavado al suelo, sus músculos helados por el miedo y la adrenalina. Miraba cómo los cachorros se dirigían hacia el río helado. El hielo crujía. Las patas torpes de los osesnos apenas podían mantenerlos en pie. Y los lobos iban detrás, rápidos, coordinados, con la muerte en los colmillos. Todo en él pedía actuar.
pero sabía que una intervención precipitada no solo pondría en riesgo su vida, sino también la de los cachorros. No podía competir contra 5 lobos. No allí. No así. El corazón le latía con fuerza. Sus manos temblaban. Sabía que aquello era solo el comienzo. El hielo bajo sus patas pequeñas crujía como si la tierra misma contuviera la respiración. Los 2 osesnos, en un acto desesperado, se habían lanzado hacia el río helado, buscando una salida imposible entre el terror y el instinto. El primero resbalaba, casi sin control, las patas delanteras separadas como si cada paso lo llevara más cerca de una caída. El segundo, el más pequeño, apenas podía seguir el ritmo, pero lo hacía, arrastrado por el miedo, por el deseo de vivir, por su hermano. Detrás de ellos, la manada. 5 sombras grises que se desplazaban como una sola entidad, tan sigilosas como letales. Los lobos corrían con la precisión de depredadores expertos, sus cuerpos fluyendo por la nieve como si el frío fuera parte de ellos. No emitían sonidos ahora. No gruñidos. No aullidos. Solo avanzaban. Calculaban. Esperaban el momento exacto. El narrador, aún oculto entre los árboles, contenía el aliento. Cada movimiento era una puñalada en el estómago. Sentía que el hielo podía ceder en cualquier instante, llevándolos a todos al fondo de las aguas heladas. Pero también sabía que si los lobos los alcanzaban, no habría oportunidad alguna. Lo peor era ese saber absoluto de que nada dependía de él. Solo podía observar cómo se tejía el destino de aquellas criaturas. Uno de los osesnos, el mayor, resbaló bruscamente. Cayó sobre su costado y el menor tropezó con él. Rodaron juntos por el hielo. Fue un segundo eterno. Uno de los lobos se adelantó, viendo la apertura, y se lanzó. Sus garras arañaron la superficie del río. El crujido del hielo fue tan agudo que el narrador pensó que se había roto. Pero no. Todavía no. Los osesnos lograron ponerse en pie con torpeza. El más pequeño cojeaba. Su pata trasera derecha parecía herida. Aún así, no se detenían. El mayor lo empujaba, lo guiaba, con un coraje tan desgarrador que el hombre sintió un nudo en la garganta. El hielo comenzaba a resquebrajarse en los bordes. Fisuras finas como telarañas se extendían desde donde los animales se movían. El sonido era sordo, profundo, como un lamento subterráneo. Uno de los lobos pisó en falso. Cayó de lado, sus patas traseras se hundieron levemente en el hielo que se dobló bajo su peso. Chilló, retrocedió, pero los demás no se detuvieron. El narrador sabía que era cuestión de segundos. Los osesnos llegaron a una pequeña acumulación de ramas atrapadas en el hielo. Se detuvieron un instante, agotados, temblando. El mayor se giró, de pie entre su hermano y los lobos. No rugió. No se movió. Solo se quedó ahí, como un guardián diminuto, dispuesto a detener al mundo con el cuerpo si era necesario. Fue entonces cuando el hielo finalmente cedió. No del todo, pero lo suficiente. Una parte de la superficie se quebró bajo uno de los lobos que se había adelantado demasiado. El animal chilló, cayó hasta el pecho en agua helada, y comenzó a patalear, desesperado. Los otros se detuvieron en seco. Ese momento, esa grieta, ese accidente, fue su salvación. Los osesnos aprovecharon la pausa para deslizarse hacia una pequeña isla de nieve firme al otro lado del río. Sus cuerpos estaban agotados, sus patas temblaban, pero seguían moviéndose. El narrador, desde la distancia, sintió una ola de alivio mezclada con una nueva forma de temor. Aquel escape no era una victoria. Solo era una pausa. Una tregua. Y en el bosque, la naturaleza rara vez daba segundas oportunidades. La noche había sido larga. Más larga de lo normal.
El narrador apenas había dormido, atormentado por las imágenes que no podía apartar de su mente, los aullidos lejanos, el crujido del hielo, las siluetas de los lobos y los chillidos desesperados de los osesnos. Se revolvía una y otra vez en su cama, mientras el viento golpeaba los cristales de la cabaña como si quisiera entrar a terminar lo que se había dejado a medias. Al amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de un gris azulado, ya estaba vestido, con el abrigo sobre los hombros y las botas clavándose en la nieve. No podía más. Necesitaba volver al río, necesitaba saber. Cada paso hacia el bosque lo daba con un peso en el pecho. La nieve fresca cubría todo con una capa uniforme, como si intentara borrar lo ocurrido la noche anterior. Pero él sabía que bajo esa serenidad se escondía algo más. Al llegar al claro, el silencio era casi insoportable. El aire estaba inmóvil. Ni un solo sonido de aves o ramas. Solo el crujido de la nieve bajo sus pies. Avanzó con cautela, reconociendo el terreno a pesar de su transformación. Fue entonces cuando las vio. Las huellas. Eran muchas, desordenadas, cruzadas, violentas. Huellas de lobos, grandes, profundas. Y otras más pequeñas, torpes, dispersas. Las de los osesnos. Las marcas contaban una historia silenciosa, desesperada. A su lado, manchas oscuras manchaban la nieve blanca. Gotas de sangre congelada, dispersas en líneas erráticas. Algunas pequeñas. Otras, más preocupantes, formaban charcos endurecidos como escarcha carmesí. Se arrodilló junto a una de ellas, y pasó los dedos por encima. La sangre estaba seca, dura como cristal. Sintió un nudo en el estómago. Uno o ambos estaban heridos. Tal vez habían sobrevivido. Tal vez no. Siguió las huellas, con una mezcla de esperanza y miedo. Fue entonces cuando notó un bulto bajo un arbusto bajo, casi cubierto por completo por la nieve. Algo no cuadraba. El montículo tenía forma. Se acercó. Lentamente. Con el corazón latiendo como un tambor. Apartó con cuidado la nieve helada, poco a poco. Su mano tocó pelaje. Suave. Tibio aún. El cuerpo era pequeño. Marrón oscuro. Un oso. Uno de los osesnos. Estaba vivo. Pero apenas. Temblaba levemente, el pecho subía y bajaba con dificultad. Una de sus patas estaba manchada de sangre. Su hocico también. Tenía los ojos entrecerrados, y apenas alcanzó a mirar al hombre cuando éste lo arropó con su abrigo, cubriéndolo por completo. El narrador sintió un puñal de culpa atravesarlo. Si hubiera actuado antes. Si hubiera hecho algo más. «Aguanta, pequeño», murmuró con voz temblorosa, mientras lo levantaba con cuidado, sintiendo el calor débil de aquel cuerpo que se aferraba a la vida. El camino de regreso fue eterno. Cada paso era una lucha contra la nieve, contra el tiempo, contra la posibilidad de que fuera demasiado tarde. El osesno apenas se movía. Su respiración era un suspiro frágil. Pero el narrador no se detuvo. No esta vez. No iba a perderlo. Cuando llegó a casa, Elena lo recibió con los ojos abiertos de par en par. No hubo palabras. Solo acción. Prepararon una manta junto al fuego. Limpiaron las heridas con lo poco que tenían. Vendajes improvisados. Agua tibia. Manos temblorosas. Lágrimas silenciosas. La noche volvió a caer. El fuego crepitaba. Afuera, el viento ululaba entre los árboles. Pero adentro, en aquella pequeña cabaña, un latido débil se aferraba a la esperanza. El narrador se sentó junto al osesno, sin apartar la vista ni por un segundo.
porque ahora que lo tenía a salvo, haría todo lo posible por mantenerlo con vida. La cabaña estaba tibia, el fuego crepitaba suavemente en la chimenea, llenando el aire con un tenue aroma a leña quemada. Elena había preparado una manta junto al hogar mientras el narrador, con manos cuidadosas, colocaba a los sesnos sobre el suelo cubierto. La criatura apenas se movía, acurrucada, como una sombra temblorosa envuelta en piel. Su respiración era irregular, débil. Sus ojos, grandes y oscuros, parpadeaban lentamente, abriéndose con dificultad como si el mero acto de estar vivo ya le costara un mundo. Elena no dijo nada al principio. Solo actuó. Limpió con agua tibia la sangre seca que se había endurecido en el pelaje de los sesno. Preparó un vendaje con lo que tenían a mano, telas viejas, tiras de una camisa rota, una venda de primeros auxilios. Trabajaban en silencio, interrumpidos solo por el murmullo del fuego y algún gemido suave del cachorro. La tensión en el aire era densa. Ambos sabían que las probabilidades eran mínimas, pero aún así se aferraban a ese pequeño hilo de esperanza. «Tiene fiebre», susurró Elena, posando la mano sobre la frente de los sesno. «Pero está luchando». El narrador asintió. No podía apartar la vista de aquella criatura herida que, contra todo pronóstico, había sobrevivido una noche en el infierno. Afuera, la nieve caía con una constancia silenciosa. Todo estaba inmóvil, sereno. Pero esa calma no tardó en romperse. Fue un sonido apenas perceptible al principio. Un crujido. Luego otro. Como pasos que avanzaban con cautela sobre la nieve helada. El narrador se levantó de inmediato y se dirigió a la ventana. Corrió un poco la cortina. El corazón le dio un vuelco. Sombras. Sombras que se deslizaban entre los árboles. Formas grises que se acercaban sin prisa, sin ruido. Los lobos. Estaban allí, rodeando la cabaña. No aullaban. No gruñían. Solo observaban, quietos, como estatuas vivientes fundidas con la noche. «Están aquí», murmuró, y Elena se detuvo en seco. Ambos se quedaron en silencio, los oídos afinados al menor sonido. El viento silbaba entre las rendijas de la cabaña, y el fuego proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. La atmósfera se volvió pesada, irrespirable. Los lobos no se movían, pero su presencia era abrumadora. Era como si el bosque entero respirara junto a ellos. Entonces, entre los árboles, algo cambió. Una figura más pequeña emergió de entre las siluetas. Más baja, más delgada. Era un cachorro de lobo. Se deslizaba con lentitud, separándose del grupo. Caminaba con una mezcla de curiosidad y vacilación. Sus ojos brillaban con una intensidad suave, y en su andar había algo extraño, como si buscara algo. El narrador salió al porche, con las manos en alto. No llevaba el rifle. Solo una linterna que apenas cortaba la oscuridad. El pequeño lobo se detuvo a unos metros, y ambos se miraron en un silencio pesado. Entonces, sin previo aviso, el cachorro giró la cabeza, y su mirada se clavó en la ventana, justo donde el osesno yacía envuelto en mantas. Hubo algo en ese instante, algo imposible de explicar. Una chispa de reconocimiento. Un eco. El narrador no sabía cómo, pero lo sintió. Ese cachorro de lobo conocía al osesno. No como depredador y presa, no como enemigo. Como algo más. Como si hubieran compartido algo allá afuera, en medio del bosque cruel. El cachorro no ladró. No avanzó. Solo se quedó allí, mirando, con un temblor leve en el lomo, como si también tuviera miedo. Y entonces, tras unos segundos que parecieron eternos, dio media vuelta y desapareció entre los árboles. Los lobos no se movieron. Solo lo vieron marcharse, y luego, uno a uno, se fueron retirando,
fundiéndose nuevamente con la oscuridad del bosque. El narrador regresó al interior con el alma encogida. Elena lo miró desde el rincón junto al fuego, sus ojos reflejaban más preguntas que respuestas. ¿Qué fue eso?, preguntó en voz baja. Él no supo qué decir. Solo se acercó a Losesno, que dormía con la respiración un poco más firme, el cuerpo menos tenso. Tal vez, pensó, no todos los vínculos que se crean en el bosque son explicables. Algunos, simplemente, son. El día amaneció cubierto por una bruma densa que se aferraba a los árboles como un secreto no revelado. En el interior de la cabaña, el calor de la chimenea apenas alcanzaba a disipar la pesadez que llenaba el aire. El narrador llevaba horas en silencio, mirando a Losesno dormido junto al fuego. Su respiración era más estable, ya no temblaba con cada exhalación. Había sobrevivido. Contra todo pronóstico, seguía allí. Pero ahora surgía otra pregunta, más difícil aún, ¿y ahora qué? El bosque ya no era solo naturaleza salvaje. Ahora era un eco constante de decisiones humanas. Aquella noche, los lobos habían venido. Habían esperado. No atacaron. No reclamaron. Solo observaron. Y entre ellos, aquel cachorro que no solo miró a Losesno, lo reconoció. Elena lo entendió antes que él. No hacía falta que lo dijera. «Vas a devolverlo», susurró, sin juzgarlo. Él no respondió de inmediato. Solo se acercó al pequeño animal, que al sentir su presencia entreabrió los ojos. No había miedo en su mirada. Solo cansancio. Tal vez aceptación. Tal vez algo que ninguno de los dos podía nombrar. Preparó una mochila con mantas, comida, una cuerda, y cargó a Losesno con cuidado. El animal estaba más despierto, pero aún débil. Elena lo ayudó a ajustar el abrigo sobre sus hombros. ¿Estás seguro?, preguntó. No, respondió con sinceridad. Pero es lo correcto. El bosque parecía observarlo mientras avanzaba. Cada rama, cada sombra, cada copo de nieve que caía pesadamente sobre sus hombros lo acompañaba en ese camino hacia lo incierto. Volvía al claro, al mismo lugar donde había encontrado la sangre, la lucha, la desesperación. Ahora regresaba con vida en brazos, con algo que no le pertenecía, pero que tampoco era ya del todo ajeno. Cuando llegó, el silencio era absoluto. Colocó a Losesno con cuidado sobre la nieve, cerca de los límites del bosque. Se arrodilló junto a él y le susurró algo que no esperaba que entendiera, pero necesitaba decirlo. «Vas a estar bien». «Lo sé». Un crujido entre los árboles lo hizo levantar la cabeza. Primero una sombra. Luego otra. Como fantasmas deslizándose entre la neblina, la manada emergió. Eran más que la noche anterior. Más silenciosos aún. En el centro de ellos, caminando con una lentitud inquietante, estaba ella, la hembra alfa. Grande. Majestuosa. De pelaje oscuro con vetas plateadas y una mirada que no pertenecía al mundo humano. Se detuvo a unos metros de él, sin un solo gruñido, sin una amenaza. Miró a Losesno. Luego al hombre. Era una mirada fría, sí, pero no ciega. Era observadora. Inteligente. Instintiva. Y, contra toda lógica, parecía comprender. El narrador se quedó inmóvil. Sentía el corazón golpearle con violencia. Sabía que no tenía el control. Si la loba decidía atacar, no habría tiempo ni defensa posible. Pero ella no se movió de inmediato. Dio un paso. Luego otro. Se acercó a Losesno, bajó la cabeza, y olfateó su cuerpo inmóvil. El Losesno abrió los ojos levemente. No se quejó. No se movió.
Solo la miró. La loba alzó la mirada hacia el hombre una vez más. Fue un instante breve, pero eterno. Luego, giró sobre sí misma y, con un leve movimiento de su cuerpo, indicó a los demás que se acercaran. Uno de los lobos jóvenes, el mismo cachorro que apareció aquella noche, fue el primero en dar un paso. Se acercó, olfateó a Losesno y dejó escapar un sonido casi inaudible, como un lamento breve y reconocible. Luego se acurrucó junto a él. Otro lobo más grande lo imitó. Y entonces, la manada lo rodeó. No hubo violencia. No hubo rechazo. Solo un momento extraño de aceptación, como si algo más profundo que el instinto hubiera guiado sus acciones. El narrador dio un paso atrás, con el pecho oprimido y los ojos húmedos sin saber exactamente por qué. Había presenciado algo que desafiaba la lógica. Algo que le decía que, por un breve momento, la naturaleza había decidido tomar un camino distinto. Y él había sido parte de eso. Los días siguientes transcurrieron como en un sueño del que el narrador no terminaba de despertar. Volvía cada mañana al claro, siempre a la distancia, siempre oculto tras los arbustos, apenas respirando para no alterar el delicado equilibrio que se había formado ante sus ojos. Lo que presenciaba no era común. No era predecible. No era lo que la naturaleza dictaba. Pero ahí estaba, sucediendo. El Losesno, apenas recuperado de sus heridas, se movía con torpeza entre los lobos. Al principio, mantenía una actitud retraída, observando todo con esa mezcla de inocencia y desconfianza que solo tienen las crías. Pero no tardó en acercarse. Fue el cachorro de lobo, aquel que lo había mirado con reconocimiento desde el principio, quien rompió la distancia. Lo empujaba con el hocico, lo rodeaba con juegos torpes. No lo atacaba. Jugaba. Como si se tratara de un hermano perdido. La manada no lo rechazó. No lo abrazó del todo, pero no lo excluyó. Lo toleraban. Lo olfateaban, lo vigilaban. En ocasiones, uno de los adultos se acercaba con paso lento, examinándolo con una mirada penetrante, pero no lo hería. El Losesno parecía entender su lugar. Mantenía cierta distancia, evitaba imponerse, pero estaba allí. Dentro del círculo. No como un intruso, sino como un par imperfecto. El narrador lo anotaba todo en su cuaderno, incapaz de dejar de observar. Día tras día, tomaba nota de los comportamientos, de las pequeñas señales de aceptación, los juegos compartidos con los cachorros, la forma en que los adultos ya no lo apartaban, como el Losesno empezaba a imitar algunos de sus movimientos. Incluso su rugido infantil comenzaba a sonar más como un gruñido canino que como el bramido de un oso. La línea entre depredador y presa parecía haberse difuminado. Y sin embargo, el narrador sabía que aquella armonía era precaria. Como una cuerda tensa entre dos mundos. Bastaba una chispa, un instinto demasiado fuerte, un hambre demasiado profunda, y todo se desmoronaría. Pero hasta entonces, lo imposible sucedía ante sus ojos. Lo salvaje no era solo brutalidad. También podía ser flexible. También podía adaptarse. A veces, en la cabaña, le contaba a Elena lo que veía. Ella escuchaba en silencio, con el rostro iluminado por la luz del fuego y una mezcla de asombro y temor en la mirada. Ninguno de los dos encontraba las palabras justas para describir aquello. Porque no era solo una historia sobre lobos y osos. Era una historia sobre lo inesperado. Sobre lo que nace cuando nadie lo impone. Una convivencia frágil. Extraña. Maravillosamente viva. Y el narrador, con cada anotación en su cuaderno, sentía que no solo estaba registrando un fenómeno. Estaba presenciando algo sagrado. Algo que, si desaparecía, no volvería jamás de la misma manera. El equilibrio, tan improbable como hermoso,
comenzó a mostrar grietas conforme los días se convertían en semanas y los cachorros crecían. El osesno, antes débil y necesitado de cuidados, había recuperado fuerza. Su cuerpo se desarrollaba a un ritmo distinto al de los lobos. Era más grande, más pesado, con una fuerza física evidente que no encajaba del todo en la estructura jerárquica de la manada. Al principio, nadie parecía notarlo. Seguían conviviendo, compartiendo espacios, juegos, incluso alimento. Pero en la naturaleza, nada se mantiene inmóvil demasiado tiempo. El narrador, desde su punto de observación oculto entre ramas, lo notó primero en detalles pequeños. El osesno dejaba de esperar a que los lobos terminaran de comer. Ahora se acercaba directamente a la presa, gruñendo si alguien se interponía. A veces se alzaba sobre sus patas traseras, no en actitud de amenaza, sino como quien simplemente olvida que ya no es un cachorro indefenso. Esa postura, sin embargo, era una declaración para los lobos. Un desafío involuntario. Los lobos jóvenes, aquellos que antes compartían juegos con él, comenzaron a responder con gruñidos. Uno de ellos lo empujó un día, marcando distancia. El osesno gruñó de vuelta, más fuerte. No retrocedió. Los juegos comenzaron a parecer menos amistosos. Los choques eran más frecuentes. El narrador anotaba todo con creciente preocupación. Una mañana, fue testigo de un enfrentamiento claro. Una presa pequeña, un conejo, nada que pudiera alimentar a toda la manada, había sido cazada por uno de los lobos jóvenes. El osesno intentó arrebatársela. El lobo se negó. Hubo un forcejeo. Gruñidos. Golpes. El lobo retrocedió con una herida leve, y el osesno se llevó la comida. No fue una pelea formal, pero sí una señal. La manada lo había notado. La jerarquía dentro de los lobos es sutil, pero firme. Los movimientos, las miradas, los gruñidos bajos, todo forma parte de un código antiguo, una danza de dominancia y sumisión. Y el osesno no lo seguía. No porque fuera rebelde. Simplemente no era parte de esa lógica. Su instinto era otro. No sabía cuándo ceder, cuándo retirarse, cuándo inclinar la cabeza. Y eso, para la manada, era una amenaza. El alfa lo toleraba. Aún. Pero ya no intervenía cuando los otros lo empujaban. No apartaba la mirada como antes. El narrador comenzó a notar que el osesno se alejaba más seguido del grupo. Dormía a veces solo, entre arbustos, como si supiera que algo había cambiado. Como si sintiera que el lazo, aquel que había sido posible por la necesidad y la infancia compartida, comenzaba a debilitarse. El narrador hablaba de esto con Elena cada noche. Ella escuchaba con el ceño fruncido, cada vez más silenciosa. Ambos sabían lo que venía. La naturaleza es paciente, pero no eterna. Y cuando los roles se confunden, cuando los cuerpos crecen y los instintos despiertan, no hay lugar para vínculos que contradicen el orden salvaje. Un día, el narrador vio al osesno trepando un árbol, algo completamente ajeno al comportamiento de los lobos. Otro día, lo vio empujar a uno de los cachorros menores mientras jugaban. Fue un empujón fuerte. Demasiado fuerte. El cachorro chilló, y 3 lobos adultos se pusieron de pie al instante. No lo atacaron. Pero tampoco lo defendieron. Era evidente. El tiempo se estaba agotando. El narrador escribía con ansiedad, con tristeza, con la conciencia de estar presenciando el desmoronamiento de algo único. Un milagro que había desafiado el instinto, pero que ahora debía pagar el precio de haber sobrevivido demasiado. El cielo se había ido cerrando durante días. Lo que al principio era solo una capa de nubes bajas se transformó en una cúpula pesada y gris, como si el bosque estuviera a punto de ser tragado por algo más grande, más antiguo. El narrador lo presentía.
Lo sentía en los huesos, en el viento helado que se colaba entre los árboles, en el silencio demasiado limpio que reinaba en el entorno. Hasta los pájaros habían desaparecido. Esa noche, el aire se volvió casi irrespirable. Elena lo miró desde la ventana, preocupada, mientras él colocaba más leña junto a la chimenea y revisaba su abrigo. La presión en su pecho no era solo por la tormenta que se avecinaba. Era por lo que sabía que esa tormenta provocaría. Porque la tensión en la manada ya era insostenible. Los osesnos, especialmente el mayor, ya no jugaban. Mostraban los dientes. Reclamaban territorio. Comida. Espacio. Y los lobos, aunque aún tolerantes, no estaban hechos para compartir el liderazgo. La jerarquía lo era todo. Y cuando eso se rompía, solo quedaba la fuerza. Cuando la tormenta llegó, lo hizo con una violencia casi sobrenatural. El viento aullaba, no ya como los lobos, sino como si el propio bosque gritara. La nieve caía en ráfagas horizontales, cegadoras. Las copas de los árboles se sacudían con una furia brutal. Era imposible ver más allá de unos pocos metros. Pero aún así, el narrador salió. Tenía que saber. Tenía que estar allí. Llegar al claro fue una batalla contra la propia naturaleza. El viento le arrancaba el aliento del pecho, la nieve le golpeaba el rostro como agujas. Pero lo que vio al llegar lo dejó helado, más que el frío. A través del velo blanco, entre gritos de viento y nieve, distinguió siluetas en movimiento. Lobos. Osesnos. Enfrentados. La escena era pura tensión. El osesno mayor rugía, ya no como una cría, sino como un animal joven reclamando su lugar. Se alzaba sobre sus patas traseras, desafiando directamente al lobo alfa. Los demás lobos se desplazaban en círculos, nerviosos, inquietos, a punto de lanzarse. Y entonces, sin más, estalló la lucha. Fue brutal. Caótica. Desgarradora. Garras contra colmillos. Golpes secos contra gruñidos. El narrador apenas podía ver, apenas podía entender lo que ocurría. El viento lo obligaba a agacharse, a retroceder. Solo escuchaba los chillidos, los rugidos, el crujido de cuerpos sobre la nieve endurecida. El caos total. Y luego, silencio. Solo el rugido de la tormenta permanecía. El narrador quedó allí, de pie, paralizado, con la nieve cubriéndole hasta las rodillas, sin saber si debía avanzar o retirarse. Todo estaba borroso. Desordenado. Solo sombras y huellas difusas bajo una cortina de nieve implacable. Cuando Elena llegó a su lado y posó la mano sobre su hombro, él no habló. Solo asintió, en silencio. No había necesidad de palabras. El bosque ya lo había dicho todo.